Hola a todos, bienvenidos. Soy José Galende y vamos a intentar explicar mediante este video tutorial las derivadas de la función compuesta, su tercera parte y que va dedicada a la función logarítmica. Vale, entonces empezamos. Entonces recordemos la fórmula de la regla de la cadena y la derivada de la función logarítmica. ¿Vale? La fórmula de la regla de la cadena, recordamos que decía que la derivada de la función compuesta se deriva como si la función dependiera solo de la variable simple x y luego se multiplica por la derivada de lo de dentro, en este caso por la derivada de g. Y la función logarítmica me dice que la derivada del logaritmo en base a de x es esta expresión 1 entre x por el logaritmo neperiano de a. En el caso particular que esta base sea el número e, ya veis que se escribe ln, logaritmo neperiano, y como el logaritmo neperiano de e es 1, pues me queda 1 dividido entre x. Bueno, combinando estas dos, ¿vale? Vamos a calcular las reglas de la función logarítmica para la versión de funciones compuestas, que dice lo siguiente. Si en lugar de ser logaritmo neperiano, logaritmo en base a de x, como aquí es el logaritmo en base a de u, pues será igual que esta expresión, 1 en lugar de 1 entre x neperiano de a, 1 entre 1 neperiano de a por u'. Y si en lugar de ser aquí logaritmo neperiano de x es logaritmo neperiano de u, pues me queda 1 entre u por u'. Bueno, ya sabéis que al multiplicar fracciones, el numerador se multiplica por el numerador y el denominador por el denominador. Es decir, esta expresión normalmente se suele escribir así, u' entre u neperiano de a, y esto u' entre u. Se puede usar esto o esto indistintamente, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo ejemplos. Vamos con ejemplos de principio muy sencillos. Mirad, las fórmulas que voy a usar son las que aparecen ahí, ¿vale? Las que acabamos de ver. Y es la siguiente. Primera, la función es logaritmo neperiano de 2x. Entonces, la derivada será u', que es la derivada de 2x, que será 2 entre 2x. Como veis, ¿vale? Simplifican el 2 y me queda 1 dividido entre x. Segunda derivada, 4 por el logaritmo neperiano de 5x. Sabemos que cuando un número multiplica una función, ese número no se deriva, por tanto será 4 por esta derivada. Y esta derivada será 5, que es la derivada de 5x, dividido entre 5x. Como veis, se simplifican los 5 y me queda 4 entre x. Tercer ejemplo. Este es el logaritmo, falta una o ahí, logaritmo en base 2 de esta expresión, de x al cubo más 2x. Aquí tengo que usar esto y tengo que poner en el numerador la derivada de esta expresión, que será 3x al cuadrado más 2, como aparece ahí, y en el denominador esto, que es lo que he llamado u, por el logaritmo neperiano de la base, que es 2, logaritmo neperiano de a, ¿vale? Ejemplo 4. Ahora tengo el logaritmo neperiano de x al cuadrado más 7. Uso esta expresión y en el numerador tengo que poner la derivada de esto, que es 2x, entre u, que es x al cuadrado más 7. ¿Vale? Estos son los 4 primeros ejemplos. Vamos con la siguiente tanda de ejemplos. Para esta tanda voy a usar estas fórmulas, aparte de estas que ya son las que estoy usando a lo largo del tema, son las que hemos visto. La derivada del producto, recordamos que la derivada de un producto es derivo el primero y el segundo no, más no derivo el primero y el segundo sí. Por ejemplo, vamos a derivar esa expresión. Entonces tengo 7x más neperiano de x menos 3. Como es una suma, derivo el 7x y derivo esta expresión. La derivada de 7x es 7 y la derivada de esto será la derivada de x menos 3, que es 1 entre x menos 3. ¿Vale? Utilizo esta expresión y recordamos que la derivada de x es 1. Ejemplo 6. Tengo el neperiano de un polinomio de grado 2, de ese que aparece ahí. Bueno, pues la derivada será la derivada de ese polinomio de grado 2, que será 2x menos 3, eso va al numerador, y en el denominador x al cuadrado menos 3x más 2. Como veis, es indistinto colocar el 2x menos 3 a la altura de la raya de la fracción que incorporarlo al numerador, ¿vale? Eso no influye para nada. Otro ejemplo, logaritmo neperiano de 3x al cuadrado más 4x. Bueno, la derivada de 3x al cuadrado más 4x, 6x más 4. Eso me tiene que aparecer en el numerador. Y en el denominador, pues u, es decir, el argumento del logaritmo 3x al cuadrado más 4x. Ejemplo 8. Es igual, pero ahora tengo un polinomio de grado 3 combinado con una exponencial. El resultado es el mismo. En el numerador tengo que poner la derivada del argumento del neperiano, que será 9x al cuadrado menos 4x a la menos 5, más e a la x. ¿Lo veis? 9x al cuadrado menos 4x se le rebaja un grado más, menos 4 menos 1 es menos 5, más e a la x. Y en el denominador el polinomio este. El polinomio mezclado con la exponencial. Vamos a ver qué pasa ahora cuando tengo un polinomio que multiplica un neperiano. Por eso he colocado esta fórmula para que la recordéis. Entonces derivo el primer factor, que es x más 4, y la derivada es 1, por el segundo sin derivar, que es el neperiano de 3x más 5. Como
¿Lo veis? ¿Vale? Más este que no lo derivo, x más 4 no lo derivo, y derivo esto. ¿Cómo se deriva el neperiano 3x más 5? Pues en el numerador tengo que poner la derivada de 3x más 5, que es 3, y en el denominador 3x más 5. ¿Vale? Así de sencillo. Otro producto. Ahora tengo x a la 5 por el neperiano de x. Pues la derivada será la derivada de x a la 5, que es 5x a la 4, por el neperiano de x, que no lo derivo, más este que no lo derivo, por la derivada del neperiano de x. La derivada del neperiano de x es 1 partido por x. Bueno, aquí simplemente he simplificado luego x a la 5 entre x, que me queda x a la 4. Y luego se ha sacado factor común. La derivada podría haber acabado aquí perfectamente. ¿Vale? Vamos con otra de ejemplos. Y para eso voy a utilizar esta expresión también, ¿vale? Que es la derivada de la función potencial en su versión compuesta. U elevado a n es u elevado a n menos 1 por u'. Bien, esto aparecía en derivada de la función compuesta, es la primera parte, la primera que vimos. Entonces tengo la raíz cúbica del neperiano de x más 4. Entonces la función se puede expresar como el neperiano de x más 4 elevado a un tercio. ¿Vale? Aplico esta expresión y me quedará un tercio por el neperiano de x más 4, que es lo que aquí es u, por un tercio menos 1, y por la derivada del neperiano de x más 4. Es decir, quedará esta expresión. Un tercio por el neperiano de x más 4 elevado a menos 2 tercios. ¿De dónde ha salido ese menos 2 tercios? De restar un tercio menos 1. Por eso sale menos 2 tercios. Por la derivada del neperiano de x más 4. Esto lo pongo así para que lo veáis en dos pasos. Esto será un tercio del neperiano de x a la menos 2 tercios. Bueno, aquí lo he puesto más simplificado por la derivada del neperiano de x más la derivada de 4, que es 1 partido por x más 0. Y el último paso ya es recolocar todo esto. Nada más, ¿vale? Ejercicio 12. Bueno, esta expresión, cuando aparece un 5 aquí, como superíndice de la n, lo que significa es una expresión igual que esta, ¿vale? O sea, eso significa que el 5 afecta a toda la función, a todo el neperiano de 3x. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Bueno, pues tengo que usar esta expresión, una función potencial. Será 5 por el neperiano de 3x elevado a la 4 por la derivada del neperiano de 3x. ¿Y cuál es la derivada del neperiano de 3x? Pues 3 entre 3x, porque la derivada de 3x es 3 y el argumento del neperiano es 3x, 3 entre 3x. Simplifico el 3 con el 3 y me queda esta expresión. Neperiano de x al cuadrado por e a la x. Bueno, pues utilizando esto será u' entre u. Por tanto será la derivada de x al cuadrado por e a la x entre x al cuadrado por e a la x. Esto es u. Y esto que aparece aquí arriba es la derivada de x al cuadrado por e a la x. ¿Cómo se deriva un producto? Derivo el primero y el segundo no, más el primero no lo derivo y el segundo sí. La derivada podría haber acabado aquí, pero he sacado factor común para poder simplificar. Y me queda esta otra expresión. Bueno, para este curso me conformo con que lleguemos hasta aquí. Estas son las fórmulas que vamos a usar para la siguiente diapositiva, ¿vale? Ah, y también esta, la derivada de la división. Entonces empezamos. Derivada, la función es e elevado a x neperiano de x. Bueno, ¿cómo se deriva eso? Pues la derivada de e elevado a u, que lo tenéis aquí, es e elevado a u por u'. Esto aquí me he confundido y he puesto la versión simple, tenía que haber puesto la versión compuesta. E elevado a u es e elevado a u por u'. No es esta la que vamos a usar aquí. Entonces me quedaría e elevado a u por u'. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues voy al producto. La derivada de esto será derivo la x y el neperiano no, más no derivo la x y el neperiano sí. Entonces me quedará e elevado a x neperiano de x, derivada de x es 1, 1 por neperiano, neperiano, x se queda como está y la derivada del neperiano de x que es 1 partido por x. Bueno, luego simplemente x entre x es 1 y ya está. Vamos con este otro. Esto es un cociente y para un cociente tengo que usar esta expresión. Derivada de x al cuadrado, 2x. ¿Lo veis? Bueno, derivo x al cuadrado y este no lo derivo, menos este no lo derivo y este sí. Y todo ello dividido entre toda esta expresión al cuadrado. Ahora vamos a ir viendo cada una de estas derivadas. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x. 2x por el neperiano de x al cuadrado más 1. Menos este no lo derivo y ahora tengo que derivar esta expresión. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano de u? Pues lo pone aquí, u' entre u. Por tanto, la derivada del logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 es 2x entre x al cuadrado más 1. ¿Lo veis? 2x, que es la derivada de esto, por x al cuadrado 2x a la 3,
Y bueno, aquí simplemente se ha simplificado. Es decir, la derivada podría haber acabado aquí, si en lugar de poner la derivada de x al cuadrado ponemos 2x y no simplificamos. Ese sería ya un resultado que podríamos considerar correcto. Vamos con el ejercicio 16. Vamos a usar esas derivadas que aparecen a la derecha y ahora voy a usar, antes de derivar, las propiedades de los logaritmos, que os recuerdo que son estas. En concreto voy a usar la tercera propiedad. Me dice que el logaritmo en base a de x elevado a n, que sería este caso, el 5 puede saltar delante del logaritmo neperiano. No confundir que el 5 esté aquí a que esté encima, como hemos visto antes, como superíndice de la n. Porque está como superíndice de la n significa que toda la función está elevado a la 5, no solo la parte esta. ¿De acuerdo? Cuando está elevado solo la parte esta es cuando puedo usar, como ahora, las propiedades de los logaritmos y el 5 salta por delante y se pone delante el logaritmo neperiano. Es decir, antes de derivar voy a hacer esto. 5 neperiano de esta expresión. Y ahora derivo esto. ¿Cómo se deriva 5 por una función? Pues el 5 no lo derivo y la función sí la derivo. Neperiano de esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Pues derivo el argumento del logaritmo neperiano, como veis, aquí, y lo divido entre esta expresión, 3x a la 4 menos 6x a la 2 más x a la menos 4 más 6. ¿Vale? Vamos con el 17. Tengo el logaritmo de un cociente. Esto podría poner que esto es u', poner aquí una fracción grande, aquí arriba u' y aquí abajo u. Pero se simplifican bastante las cosas si en lugar de ponerlo, lo pongo así primero, antes de derivar, ¿vale? Y entonces esto me quedaría el logaritmo usando la propiedad 2 de los logaritmos, logaritmo de 1 menos x menos logaritmo de 1 más x. Y ahora derivo cada uno de los dos sumandos. Es el logaritmo de una suma. Ojo, la derivada de 1 menos x no es 1, es menos 1, porque la derivada de 1 es 0, la derivada de menos x es menos 1. En cambio, la derivada de 1 más x sí que es 1, ¿vale? Bueno, esta es la derivada. A partir de aquí viene una simplificación algebraica, que tengo que hacer el mínimo común múltiplo de 1 más x, 1 menos x, operar, y me queda esta otra expresión, menos 2 entre 1 menos x al cuadrado. Ejercicio 18. Vamos a usar también estas propiedades de los logaritmos y las derivadas en las dos versiones. Mirad, entonces yo tengo el logaritmo neperiano en una raíz cúbica de algo elevado al cuadrado. Esto, lo primero que voy a hacer es convertir esto como una potencia. ¿Lo veis? Como 2/3. Claro, en el momento que está como una potencia, como solo está afectando esta potencia al argumento del logaritmo, el 2/3 salta adelante y ahora puedo derivar esta expresión. Y la derivada de esta expresión es 2/3 por derivada de esto, que es 2x menos 3. Eso sería la u' entre x al cuadrado menos 3x menos 5, que es lo de abajo. Esta otra expresión. También podría hacer la derivada de un cociente, utilizar esto, o sea, u' entre u y luego la derivada de un cociente, pero es más sencillo si intento poner esto primero en forma potencial, ¿vale? Entonces, fijaos que este es el logaritmo neperiano, esto lo puedo poner como 2x menos 7 elevado a 3 quintos y el 2x menos 7 lo puedo poner como menos 3 quintos, ¿vale? Ahora y así, paso el menos 3 quintos delante y me queda menos 3 quintos neperiano de 2x menos 7. Cuando yo derive esa expresión, me quedará menos 3 quintos, porque es un número que multiplica una función y por tanto no se deriva, por la derivada de 2x menos 7, que es 2, entre 2x menos 7. Aplico esta expresión, u' entre u. Vamos con otra. I igual a e elevado a u. Bueno, esa me ha faltado ponerlo, pero ya sabéis que es e elevado a u por u'. Por tanto, será e elevado a u por e, todo esto su prima. Vamos a ver cómo lo hemos calculado. Lo hemos calculado usando un cociente. La derivada del neperiano de x es 1 partido por x. Por tanto, derivo el neperiano, 1 partido por x, por 2x. El denominador no lo derivo. Menos, este no lo derivo, es un signo menos, este no lo derivo, neperiano de x, y el 2x sí lo derivo. Y me sale un 2. ¿Vale? Y todo ello dividido entre 2x elevado al cuadrado. En principio me valdría con que llegara a esta expresión. Simplemente ahora la hemos retocado un poco, ahí queda un poco mejor. Y ya está. Pero bueno, de hecho, lo único que hemos hecho es simplificar la x con la x y me queda un 2, nada más. Vamos con el último ejercicio, que me dice y igual a 3 elevado a x neperiano de x. Nuevamente vuelvo a usar esta expresión, e elevado a u, o sea, en este caso es a elevado a u, y la derivada será a elevado a u por u', por el logaritmo neperiano de 3. Aquí que me he comido, ¿vale? Perdonad, pero aquí falta el logaritmo neperiano de 3. Sería 3x neperiano de x por la derivada de x neperiano de x, que aplico la fórmula del producto y sería derivada de x, que es 1 por el neperiano sin derivar, más este que no lo derivo, por 1 dividido entre x.
Y aquí faltaría todo por un neperiano de x y ya está. Esta expresión no hace falta sacar factor común, no es necesario. Bueno, aquí acabo, espero que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, pues ya me vais preguntando. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Adiós.